Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y ya les avanzamos tanto al principio del programa de hoy como ayer Jorge Martín, presidente del Pasaje Begoña, que hoy vamos a contar con un testimonio de la época de esplendor del Pasaje Begoña. Se llama Manolo Cortés, es estilista y encontró en Torremolinos un oasis de paz, de tranquilidad, de alegría y de libertad. Bienvenido, Manolo. Pues bien hallada. Manolo, ¿cómo no te bajes el micro? Creo que no te van a ver la gente. Ahí está. Te dejo una foto para después. Bueno, Manolo, tú eres sevillano. Sí. Y por allá por los 60 dijiste: he escuchado que por la provincia de Málaga, en un sitio llamado Torremolinos, que además tiene playa, puedo hacer más o menos lo que me dé la gana, ¿no? Con mi colectivo. Casi lo que me dio la gana lo hice. ¿Y qué es lo que no hiciste? Lo que no te dejaron los demás, ¿no? Donde yo no estaba. Donde yo no estaba no podía hacer nada. Es el único sitio donde no hice nada. Cuéntame, Manolo, ¿cómo conociste o cómo llegaste a oír hablar de Torremolinos la primera vez? Hombre, oír hablar de Torremolinos exclusivamente fue a posteriori, porque verdaderamente hablar de Málaga se hablaba en toda España, porque era el paraíso por antonomasia, por clima, por ubicación, por todo lo que verdaderamente las condiciones tan extraordinarias que reúne este paraíso. De Torremolinos fue después, cuando poco a poco empezamos a introducirnos, sobre todo la gente de un colectivo muy determinado, en este caso el homosexual, aunque finalmente fue diverso, hubo gente de todas las partes del mundo y de todas las condiciones sociales, y sobre todo era una fuente emergente permanentemente de arte y de imaginación creativa. Torremolinos fue algo extraordinario, no en España, a nivel europeo. Yo he vivido en Centro Europa y aún se recuerda, de lo que te estoy contando hace bastantes años de vivir, pero la gente recuerda a un Torremolinos como algo extraordinario dentro de Europa. Ten en cuenta que en aquella época Europa no era tan abierta como se supone, que venían a través del cine. Había magníficos directores italianos que hacían cine de neorrealismo, que hacían los mismos autores teatrales, eran fantásticos, pero sin lugar a dudas Europa también vivió en represión. No tanto como lo vivimos en España, pero no eran tan libres tampoco. Claro, porque recordamos que aquí en los años 60 quien estaba gobernando era el dictador. Entonces, creo... A ver, dímelo tú, porque yo solo lo he oído. Tú sí viviste en aquella época. Eras un jovenzuelo, ¿no?, cuando aquello, Manolo, en la época de los 60. Yo tenía entre los 16 y los 20 y pocos años. ¿Es verdad que esto era un oasis en el que dejaban tranquilo al colectivo o eso solo es un mito? ¿Los qué, perdón? Que si es verdad que esto era un oasis de libertad en la que la dictadura no se metía mucho, los grises eran los de aquel tiempo, ¿no? La dictadura sabía perfectamente lo que aquí pasaba. Pero lo que ocurre es que la dictadura le interesaba, porque fue una época donde al dictador le interesaba sobremanera que esto tuviese una repercusión extraordinaria fuera de España, porque es que nosotros estábamos absolutamente boicoteados por el resto de Europa. No nos querían en ninguna parte por las medidas represivas que tenía el dictador. Y esto fue creándose poco a poco, y creo que incluso hubo ministros como fue Fraga Iribarne y fueron Girón de Velasco y todos aquellos innombrables, pero que hay que decir de ellos porque curiosamente hicieron mucho por la Costa del Sol. Ellos no pensaron nunca que se iban a encontrar el paraíso de la diversidad, que es lo que verdaderamente fue la Costa del Sol y Torremolinos concretamente en aquellos momentos. Se encontraron con que esto iba a ser algo extraordinariamente moderno, pero sin tener en cuenta todo lo que conllevaba la modernidad, y la modernidad llevaba libertad, la apertura. Y con eso no contaron, y con eso se encontraron después. Lo que pasa es que ya era imposible frenarlo, hasta que se le ocurrió a un señor de la provincia ponernos ahí, hacernos el boicot y cometer esa barbarie de hacer una redada monumental, donde al día siguiente el castigo que recibimos fue que el mundo entero nos condenó por intolerantes, nos condenó por una raza
extraña, una raza que no se correspondía con los tiempos que nos tocó vivir, y a partir de ahí las cosas entraron en un declive, lamentablemente, porque sin duda esto, además del paisaje, además de la temperatura, además de todas sus buenas cosas que tiene, era un lugar maravilloso para poder expandirte. ¿Tú llegaste a vivir la Noche de la Redada? ¿Estabas aquí? No, yo no viví la Noche de la Redada porque yo vivo en Sevilla y entonces yo venía de manera esporádica. Los previos sí los viví, pero justo el día de la redada, no, porque aquello fue una redada y como tal fue por sorpresa. Ni se sabía ni estábamos avisados, aunque siempre estábamos con la espada de Damocles de que algo podía ocurrir, porque la libertad con la que nos expresábamos y nos movíamos en Torremolinos. Sabíais que la gente la veía como un peligro, era ¿no? Bueno, lo de peligro vamos a dejarlo al lado. Que había gente que la veía como peligro. Bueno, los peligrosos fueron ellos. Los peligrosos fueron ellos. Pero los peligrosos veían aquella libertad como un peligro para ellos, ¿no? Para ellos, para los maridos, para los hijos, para la abuela, para el primo, para todos los parientes. Porque además, como eran gente sectaria, con un modelo social del que no te podías salir para nada, porque la exclusión eran ellos las que la imponían, no la imponíamos nosotros por ser diferentes, sino ellos por ser feos, porque eran feos todos. Antes de llegar a ese declive que ya viste venir esa redada o que iba a suceder algo, cuéntanos cómo era venir a Torremolinos cuando tú eras un jovencillo y te escapabas desde Sevilla a venir aquí a disfrutar de ¿Te lo cuento todo? Sí, bueno, hasta estamos todo? en horario infantil, Manolo, solo con que tengas eso en cuenta me vale. No, bien, pues te lo cuento todo, teniendo en cuenta el horario infantil. Sí, yo me venía aquí, entonces no había tantos locales para poder expresarte como había a posteriori, como los hay ahora, afortunadamente, de nuevo, y nos lo pasábamos muy bien y poníamos la era donde los heterosexuales, donde los homosexuales y donde los monos de circo, en cualquier parte. ¿Dónde os alojabais cuando veníais? Pues porque mira, tú venías tú solo, venías con amigos. A veces en un 600 en el asiento de atrás. Entonces, os levantaríais hechos un acordeón, ¿no? No nos levantábamos porque no nos acostábamos. Madre mía, en un 600 en el asiento de atrás. Si ahí no cabe ni un niño de 2 años. Pues mira, no éramos muy menudos, ¿eh? Teníamos algunos huesos ya desarrollados. ¿Pero tú venías con más amigos? Sí, venía con amigos. ¿Y veníais en un 600 desde Sevilla? Vinimos con un 600. ¿Sin aire acondicionado? Por supuesto, con en un Speed, en un Renault 4, todo el ¿En un 2 caballos? También venían un 2 caballos. Que eran los coches de la época. En el parque móvil de la época. 124, 1500. Y bueno, y era tremendo porque entonces no existía la autovía, y el hecho de tener que subir la cuesta famosa, esta que hay, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que era una cuesta empinadísima, que a veces nos teníamos que quedar incluso en Antequera para tomar fuerzas luego y poder subir al día siguiente y pasar una noche más fuera de la jurisprudencia del espacio, ¿no? Pero dormíamos ahí, dormíamos en los hoteles, evidentemente los hoteles en función de la economía, que teníamos algunos, y lo que te he dicho, y alguno que otro, pues en casa de algún desconocido que conoció aquella noche. ¿Cuánto tiempo se tardaba en llegar desde Sevilla? Aquí ahora se tardan 2 horas aproximadamente con autovía. Unas 4 horas. Nos tirábamos unas 4 horas en la carretera. Pero había que parar los coches para que no se les calentara. Pero era y pararnos con la botella de agua de plástico y echarle al coche su sodiche. Al radiador. Pero era divertidísimo, porque ten en cuenta que nos esperaba un paraíso de libertades, por lo cual veníamos con un entusiasmo bárbaro. Era difícil venir aquí desde el sacrificio. ¿Qué música se escuchaba en aquella época, Manolo? Pues mira, la música que se escuchaba en aquella época, fundamentalmente, yo paraba mucho en Piper. Entonces, la música de Piper era con mucha influencia americana, se escuchaba mucho a James Brown, se escuchaba mucho no puedo recordarte ahora mismo porque... A todos los cantantes de jazz y de blues y demás. Bueno, lo del jazz y del blues vamos a colocarlo en su sitio, que eso son palabras mayores. Nosotros veníamos a burraquear. ¿Eso qué es? Ni con el blues ni con el jazz se puede burraquear, porque eso son palabras mayores.
eso es algo más serio. Buscábamos la diversión, buscábamos la explosión que te produce los ritmos trepidantes de la época. Y sin lugar a duda, pues entre ellos era James Brown, era el más potente, James Brown, David Bowie, Rolling, Beatles. Pero esos ya son más de los 70, no de los 60. Sí, pero es que ellos, bueno, Beatles empezaron en el 65 y David Bowie en el 70 y algo. Pero vamos, que era la música que se solía escuchar. Y yo paraba en Piper y en la otra que era Penélope. ¿Qué recuerdas del pasaje Begoña, los locales que había, cuál te gustaba ir? Pia Beck, que ayer escuchamos a su hijo hablando, porque estuvo el martes en esa inauguración del buzón Arcoiris. ¿Qué recuerdas del pasaje Begoña en sí? Mira, el pasaje Begoña te producía un sentimiento a veces de morbo, a veces de siniestralidad, pero siempre era una diversión en la que a un mínimo gesto nos partíamos de risa por las esquinas por las barbaridades que hacíamos, porque era salir de uno para meternos en otro y a veces la compañía desconocida, porque de pronto un grupo de 5 se convertía en 10 y sin saber por qué, y era todo, y nos metíamos donde había sitio, donde había lugar, allí nos metíamos. Venían muchos famosos al pasaje Begoña también a divertirse, gente del cine. ¿Te encontraste con algún famoso de la época? Sí. ¿Con quién? Me encontré justamente con Sara Montiel una noche, casualmente y sin ningún interés. ¿Y qué te dijo? Fumando, espero. Me dijo, hola, guapo. Sí. Y tú, hola, Saritísima. Hola, Sarita. Hola, Sarita, porque allá la conocí siendo Sarita Montiel, cuando hizo con Gary Cooper Veracruz. Sí, había gente muy interesante, sobre todo yo me movía en algunos ambientes un poco con cierto nivel intelectual, y aquí había mucha gente de Centro Europa, escritores, pintores, particularmente había una señora fantástica que pintaba, ya falleció maravillosamente, y esta mujer era la que nos recogía a todos cuando veníamos de Sevilla y nos daba de comer caliente. Era una mujer muy solidaria. Dicen, estos chicos han perdido muchas calorías esta noche, así que hay que darles lenteja o puchero. No, ella se lo pasaba genial con nosotros. Normal. Ella era una más del grupo. Además, con un estilista aquí que tenemos, como es Manolo, y supongo que el resto de tus amigos se moverían también por ese mundo, todos nos ¿no? movíamos dentro del espectáculo, dentro del teatro, de la ópera, la danza. Ese era nuestro mundo. Pues Manolo, un placer haberte conocido. Me has transportado a una época en la que yo no había ni siquiera nacido, pero de la que he escuchado muchísimo hablar, y es que me lo imagino, cada vez que me vais contando historias, me imagino a mí misma paseando por el pasaje Begoña. De hecho, hay una foto en Torremolinos Chic, en la página de Facebook, que hay una señora, una chica, andando creo que por la calle San Miguel o por no sé dónde, que puedo ser yo misma en otra época. Sí, la fotografía se ajusta perfectamente a cualquier época. Fue algo atemporal, no había... Sí, pero que hay una que digo, esta parezco yo misma. O sea, hay una fotografía en concreto. Vete a saber si no eres tú. Claro, en otra época, te digo, como no había ni nacido, a lo mejor esa se murió y me reencarné yo. Bueno, Manolo, que disfrutes mucho de tus días en Torremolinos. Yo, si me lo permite, quiero aprovechar el momento, ya que estoy en Torremolinos y estoy en el lugar que... ¿Y estás en tu salsa? Que tanto venero. Y sí quiero dar las gracias a ese proyecto tan extraordinario que han iniciado Jorge con el pasaje de Begoña, y sobre todo los resultados tan excelentes, tanto a nivel lúdico como a nivel emocional y sentimental, que están creando un ambiente bárbaro. Pues que tengas muy buen día, mi arma. Muchas gracias, cariño. Pues de la mano de este sevillano tan gracioso que vivió la época de esplendor de Torremolinos y el pasaje Begoña, nos despedimos de todos ustedes hasta mañana, que recuerden que tienen una nueva cita con nosotros a partir de las 3:30 de la tarde aquí en el Chiringuito Los Manueles.